como estábamos haciéndolo, ¿verdad? Hoy entramos al capítulo 6 de Gálatas. El apóstol ya cerrando su carta a los hermanos en Galacia. Para nosotros también esta mañana Dios nos ayude a reflexionar sobre el tema de un hermano que peca deliberadamente. Todos pecamos, pero aquí encontramos de qué manera puede atenderse, de qué manera debe hacerse la exhortación, la ayuda que necesita el hermano que ha caído en este problema, ¿sí? Entonces que vamos a Gálatas 6, del 1 al 5, voy a leer nuevamente lectura. Dice así, Gálatas 6, 1 al 5, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Padre eterno, pedimos ahora que la palabra que nos darás nos ayude a reflexionar sobre lo maravilloso que es la iglesia que tú formaste, Señor. Sobre lo maravilloso que es vivir la vida de comunidad que tú planeaste para nosotros. Y sabemos que mientras estemos en este mundo no habrá perfección. Sabemos, Señor, que mientras estemos en este mundo caído habrá problemas y situaciones difíciles en nuestra vida como iglesia. Pero te damos gracias esta mañana porque tu palabra nos ayudará a reflexionar de qué manera podemos ayudarnos unos a otros. Así que, Espíritu Santo, háblanos y suple la necesidad que podamos traer los que estamos aquí esta mañana. En Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Amén y amén. Así que estamos viendo capítulos 5 y 6 de Gálatas, la justificación por fe aplicada. De qué manera yo vivo esta justificación cada día de mi vida. Cómo aplico esta justificación a mi vida, a mi diario vivir. Capítulo 5 y 6 de eso nos habla el apóstol y nos estuvo hablando. Si ustedes se acuerdan, nos estuvo hablando con relación a la libertad, capítulo 5. Nos estuvo hablando con relación al libertinaje y el amor. Nos estuvo hablando con relación a la carne y al espíritu. Pero ahora nos va a hablar con relación a un hermano que peca, a un hermano que es sorprendido. La palabra está muy rara, ¿no? En esta versión 60. Pero ahí dice, ¿no? El hermano que ha sido sorprendido en una falta. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Hermanos, si alguien ha caído, que va a ser en algún momento de nuestra vida va a suceder. Si alguien ha caído, ustedes, dice, los que son espirituales, los que son maduros, deben ayudarlo a corregirse. Y yo creo que es un tema algo difícil porque casi no nos gusta a nosotros que nos corrijan. Traemos ese problema de la palabra corrección, pero yo creo que es bueno, es saludable que llegue esta palabra a moverse en la vida de la iglesia. Dice, pero háganlo amablemente,
háganlo manifestando los frutos del Espíritu Santo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz, fe, bondad. Ahí está, ¿no? Que ustedes y yo podamos tratar al hermano, a la hermana con bondad, amablemente. Y yo sé que es algo difícil esto, pero aquí está hablando, si tú te crees espiritual, es decir, que eres maduro. Y una persona madura no va a juzgar, va a tratar de ayudar. Eso se trata, porque cuando no eres maduro vas a criticar, vas a juzgar, vas a señalar con el dedo. Pero dice el versículo, no sea que tú también puedas estar en esa misma situación. Por eso el tema es que no nos creamos mejores a los demás, que no nos creamos que yo nunca voy a pecar, nunca voy a caer. Espérate, ese es orgullo. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra, ¿no? El que piensa que está firme, ¿sí? Así que aquí nos dice esta mañana Dios que ustedes y yo en la vida de la iglesia, de qué manera tenemos que ayudarnos unos a otros, de qué manera considerándonos que todos estamos en la misma situación de que un día podamos fallarle al Señor. Y le hemos fallado muchas veces, pero a lo mejor no nos han descubierto. Pero aquí dice, si alguien es sorprendido en alguna falta. ¿Qué es la palabra sorprendido para usted? Dice sorprendido, descubrir lo que alguien ocultaba. Lo que alguien dice, no se han dado cuenta los hermanos, el pastor. Pero otra vez, recordando la palabra, y si nos la aplicamos cada día, Salmo 139 dice que no hay lugar donde yo pueda esconderme de Dios. No hay lugar donde yo pueda decir, no me ve Dios. Pero a veces nos llega el pensamiento como nuestros padres Adán y Eva. Dice, nos escondimos porque tuvimos miedo, porque estábamos desnudos. Tenemos vergüenza de que nos veas, de que nos mires. Y no es cierto que cuando sucede una situación así, que somos sorprendidos, nos da vergüenza, porque nos descubrieron realmente la vida que estábamos llevando diariamente, o alguna vez sucedió, pero lo tenemos tan oculto que vivimos una vida doble. El Señor no quiere eso, quiere que en lo más que podamos usted y yo seamos honestos. Vivamos una vida honesta, entendiendo que somos pecadores, entendiendo que estamos en un proceso de santidad cada día mientras conocemos más al Señor Jesucristo, pero no estamos exentos de que vaya a pasar una situación. Y el apóstol le dice a esta iglesia, ¿verdad?, que sí va a llegar un momento en que haya problemas en la vida de la iglesia. Así que, ¿cómo vamos a atenderlas? Amablemente, manifestando el fruto del Espíritu Santo, entendiendo que quizá lo hizo por error, entendiendo que quizá fue una circunstancia que no pudo evitar, y vamos a restaurarle con espíritu de mansedumbre, entendiendo que quizá a lo mejor yo un día puede estar igual y voy a pedir que me traten igual, que no me juzguen, que no me critiquen, que no me aplasten, sino que me levanten para continuar en la vida cristiana, para continuar en la vida como iglesia. Amén. Miren bueno, dice, sorprendido, descubrir lo que alguien ocultaba. Romanos 15, 1, 2, ¿qué nos dice? Romanos 15, 1 y 2, miren lo que nos dice el apóstol a esta congregación. Así que los que somos fuertes, maduros, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, quiere decir, no creerme que a mí nunca me va a suceder, no creerme que yo estoy exento de que pueda venir a mi vida una situación. Y cuando llega, quizás si no estabas listo, nos va a derrumbar, nos va a tirar al piso y van a ver realmente que estamos viviendo una vida débil, estamos viviendo una vida no plena en el Señor. Y Él anhela, ¿verdad? Porque estamos hablando del evangelio de la libertad. Gálatas habla del evangelio de la libertad que nos hizo libres para no estar viviendo otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Nos hizo libres y esa libertad podemos ejercerla donde quiera que vayamos, usted y yo. Y qué maravilloso es eso, de que a usted no le pueden acusar, que usted está feliz y contento en donde anda, porque no trae nada a escondidas. Puede hablar sinceramente, honestamente, porque no hay algo que está oculto que lo puedan descubrir, ¿sí? Entonces Dios anhela esa libertad, esa tranquilidad, esa paz que Él produce en nosotros cuando obedecemos su palabra. Así que yo tengo que ayudarme a buscar y vivir mi propia responsabilidad, ¿sí? Vivir mi propia responsabilidad de mi vida cristiana. Y luego que está diciendo, versículo 2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevemos, dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Cuando usted y yo amamos, vamos a poder ayudar a la persona, al hermano, y así vamos a cumplir la ley de Cristo, que es lo más maravilloso que ustedes y yo podemos vivir. No la ley de Moisés, no la ley bajo los rudimentos, no la ley bajo las obras, sino la ley bajo la gracia, la ley de Cristo, que Él pagó por usted y por mí, para que pudiéramos vivir esta vida de libertad, esta vida de victoria en medio de las circunstancias y de las situaciones que podamos estar viviendo cada día. Juan 13:14, ¿qué nos dice? Miren lo que nos dice Juan 13:14. Dice el Señor Jesucristo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Dice: si yo, el Señor y Maestro, he lavado, me he humillado, he bajado, he dejado mi trono de gloria, he dejado mi poder que tenía allá arriba, y vine y estoy sirviéndole a ustedes. Así ustedes deben servirse, deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Qué implicaría esto? Que estamos para servirnos unos a otros. Y eso sería maravilloso si la vida de la iglesia viviéramos esta realidad. Cuando empezó la iglesia primitiva del libro de los Hechos, era un mover del Espíritu Santo tremendo en las cosas maravillosas y portentosas, pero también en las cosas de disciplina y de temor. Estábamos mirando el viernes, estábamos mirando el capítulo 5, cuando el Espíritu Santo actúa sobre la mentira. ¿Quién no es mentiroso? ¿Quién no le ha mentido a Dios? ¿Quién no le ha prometido a Dios algo y no le ha cumplido? Somos muchos ya. Si pensáramos que actúe el Espíritu Santo como actuó en el libro de los Hechos, ya no estaríamos ninguno de nosotros. Porque cuánto le hemos prometido a Dios. Y este matrimonio vendieron una casa y dijeron: es mucho dinero. Es mucho dinero para traerlo a los apóstoles. Vamos a traer 50% o no sé cuánto, pero ahí dice que sustrajeron
porque se les hizo mucho lo que iban a dar. Y dice Pedro, no mintieron a nosotros, mintieron al Espíritu Santo. Era de ustedes, eran libres de decidir, lo damos o no lo damos, eran libres. Pero ustedes se condenaron cuando prometieron y dijeron, vamos a vender y vamos a traer, como lo hizo José o Bernabé, ¿sí? Y a veces nos emocionamos, decimos, yo también quiero dar, pero cuando tienes el billete se hace muy grande y no lo das. ¿Qué sucedió? Pues no llenaste el propósito del Señor. Más adelante, como en los versículos 15 por ahí, vamos a hablar de el dar también. El dar. ¿De qué manera ustedes y yo podemos dar? Pero no es el tema hoy. Pero mire qué maravilloso es que el Señor, entonces Él nos ha dado el ejemplo. Dice que nosotros tenemos que ayudarnos a sobrellevar las cargas. ¿Y qué es una carga? Dice aquí, poner peso sobre alguien, exceso de carga que necesitamos compartir. Versículo 2 habla de exceso de carga que hay en nuestra vida. Todos traemos exceso de carga. Venga el viernes y descargue todo lo que trae con los hermanos que venimos el viernes. Exceso de carga, traemos circunstancias, situaciones, quizá no de pecado, pero decisiones que tenemos que tomar, acciones que tenemos que llevar a cabo y no sabemos de qué manera. Entonces está cargada tu vida y no puedes avanzar porque la mochila te pesa mucho, ¿sí? Dice Romanos, despojémonos del peso de pecado que nos asedia. ¿Qué está diciendo? Que nos persigue. A cada momento está buscando que nosotros no vivamos nuestra libertad con la cual Cristo nos hizo libres. El pecado lo traemos allí y está asediándonos, diciéndonos, entras a internet y tú quieres buscar algo en la palabra de Dios y se mete en TikTok y dices, espérate, no quiero ver eso. Pero estás en una decisión de decir, o le pico y veo o voy a buscar lo que estoy buscando. Y todos los días pasa eso. Tú traes el deseo de agradar a Dios, pero se mete el pecado, se infiltra. Entonces tú tienes que decidir, soy libre, y le dices, no, eso no, y picas el otro, lo que tú quieres buscar. Yo creo que le ha sucedido a usted que se mete ya a las redes. A mí me pasa muy seguido, ¿sí? Pero hay victoria. Qué suave cuando llegas y logras la victoria. Y es maravilloso eso, triunfar sobre la carne que te está diciendo, hey, aquí estoy. Entonces dice aquí, sobrellevar las cargas los unos de los otros. En el capítulo 2, en este versículo 2, dice el sobrepeso que traemos cada uno. Oye, hermano, está bien pesada la carga, déjame ayudarte. ¿Cómo puedo ayudarte? Poniéndome los zapatos tuyos, y así tienes menos carga. Mire, estuvimos ayer en pues alguien dice, yo no sé, ¿verdad? Pero alguien dice una misa católica, pero no, era un memorial de un pastor muy conocido, muy amado por muchos pastores. Él falleció el año pasado por esta enfermedad, Heriberto González. Él era pastor allá en la Chihuahua 2000, y ayer hubo un memorial y se habló con la familia porque pues no había hecho nada. Entonces uno de los hermanos, Bruno, este hermano, él dijo, ¿cómo extraño a mi hermano? ¿Cómo extraño a mi hermano? Dice, porque él para mí, mientras estuve yo de presidente en CEMEX, yo le dije, ayúdame, sé mi consejero. Y dice, y cuando pasó el problema de mis hijos, este hombre estuvo ahí ministrando a mi familia. Yo sin saber, él ministraba a mis demás hijos, y yo en el problema que traía tan grande no alcanzaba a entender. Dice, así que yo le extraño muchísimo a este hermano, porque para mí fue alguien que estuvo dispuesto a llevar mis cargas. Dice, yo le extraño muchísimo a mi hermano. Dice, porque hasta nos parecíamos, nos confundían. Y
y íbamos a una dependencia de gobierno. Y dicen, oiga, ¿usted vino ayer? No, no vine yo, vino este otro. Porque los confundían, hasta se parecían ellos, ¿sí? Entonces, qué suave es eso que nosotros podemos encontrar o ser de bendición para alguien, llevando también su carga, ser de bendición. Esa es la vida que Dios planeó para su iglesia. Entonces, en este capítulo, en este versículo 2, dice que debemos de ayudarnos a llevar ese exceso de peso. Pero en el versículo 5 también habla de la carga. Dice, pero cada quien va a llevar su propia carga. Ahí está hablando de tu carga personal, que tú tienes que llevarla. Pero en este versículo 2 habla del sobrepeso que llevamos a alguien y que no tenemos a quien decirle, pues ayúdame porque está bien pesado y no puedo avanzar. Esa es la vida de la iglesia. Pero ¿qué sucede? No, pues ¿a quién le digo? ¿A quién le digo? Todos van a decir, pues qué hermano, qué hermana, mira cómo anda, mira lo que me está diciendo. Y a lo mejor voy a querer comunicarlo a otros. De la manera que lo comunicas, pues debe ser para ayudar, no para exhibir, ¿sí? Así que este versículo 2 dice él, sobrelleven las cargas los unos de los otros. Y aprender, dice Cristo, aprender de mí. Si yo el maestro, allá lo quitaste, si yo el maestro he hecho esto, entonces ustedes también hagan eso. Sírvanse, lávense los pies los unos a los otros. Amén. Versículo 3, dice el 3, dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo, si alguien se cree importante, ahí está el orgullo. Cuando en realidad no lo es, se está engañando. Yo soy muy espiritual. Y ahí cuando dicen yo soy muy espiritual, pues ya no eres espiritual, ¿verdad? Entonces dice el apóstol a estos hermanos, dice, cada quien tiene que tener un concepto de sí mismo que el que debe, que el que sabe. Cada uno de nosotros sabemos quiénes somos. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos viviendo la vida cristiana. Así que a sí mismo se está engañando a sí mismo. Aquí dice, si alguien se cree importante o algo, es si se cree superior o se cree influyente. Y mire lo que dice el Señor allá en Corintios, dice que nosotros somos vasijas de barro. Pero ahorita les explico. Dice Romanos 12, 3 dice, Romanos 12, 3 dice: Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Y la de 2 Corintios 4:7 dice: pero esta riqueza, la salvación, la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así que esto me ayuda a mí a no enorgullecerme si he tenido victorias, a no enorgullecerme si estoy viviendo la vida cristiana en victoria, porque he confiado en el Señor y veo a los demás como que no han llegado a ese nivel espiritual. No, el apóstol aquí está diciendo todo lo contrario. ¿De qué manera me puedo yo considerar olla de barro? ¿Se acuerda, hermano Antonio? Cuando estudió Romanos 10, ¿qué dice el hermano ahí? Que en el significado de ollas de barro, pues está muy suave, ser ollas de barro. Pero él dice, pero en la palabra realmente que se quiere decir ahí para identificar ollas de barro, ¿se acuerda cuál era? ¿No se acuerda? Ya estoy viejito también yo y sí me acuerdo. No se crea. Mire, dice él, cuando dice la palabra ollas de barro, está diciendo un florero sucio que no sirve para nada.
así me debo de considerar yo, que delante de Dios yo soy un, porque dice, qué padre, ¿no? Como olla de barro, el poder está de Dios en mí, pero a veces tú te vas a creer que por ser olla de barro, tú eres el poderoso, tú eres el que tiene el poder para hacer las cosas. Dice, no, yo soy un florero, el más feo y más sucio, y en eso está el poder de Dios. Entendiendo esto, que la victoria y todo lo que pasa en la vida cristiana no es por causa de ese florero o pues olla de barro, es por el poder que hay. Así que yo no debo decir, pues tengo 40 años en el evangelio, soy más que esos nuevos que acaban de llegar. No, espérate, a lo mejor son más espirituales que tú porque andan en el primer amor y tú ya andas en el esfuerzo que conoces las escrituras, porque puede pasar. El primer amor, tú quieres hablarle a todos y no te interesa lo que te digan, pero cuando tienes ya un tiempo por tanta escritura que conoces, ya que piensas que por el conocimiento no hay esa vida sobrenatural del Espíritu Santo, de que Él te mueva, te guíe a hablarle a las personas, no tener miedo de lo que pueda pasar, porque tú no tenías miedo cuando empezaste tu vida cristiana. Les querías hablar a todos, no te importaba si se burlaban. Pero hoy vas con más precaución y con más cautela por lo que pueda suceder. ¿Por qué? Porque ya tienes más conocimiento. Debería ser al revés. Ahora tienes más convicción de que la palabra de Dios es real y eres más maduro para soportar lo que pueda venir. Amén. Así que dice él, entonces no nos creamos. ¿Por qué? Porque aquí, ¿se acuerdan cuál era el problema que estaba viviendo los Gálatas? No, estaban metiéndose falsas doctrinas y estaban metiéndose un grupo judaizantes que decían, no, Cristo no es suficiente, ustedes necesitan la ley y especialmente la circuncisión. ¿Qué estaba pasando aquí? Cuando dice esto, entonces ya estoy circuncidado yo, ya soy más espiritual, porque ahora sí ya tengo a Cristo y tengo la circuncisión. No, espérate, dice, no te creas más. No, aquí no hay para creerse más. Porque eso estaba pasando ahí. Que como ya tenían, obedeciendo a lo que les decían este grupo, que decía que esa era la vida victoriosa, no solamente Cristo, sino esto, otro. Ellos hacían las dos cosas y dicen, somos más espirituales que ustedes. Espérense, no. Delante de Dios no hay eso. No tiene favoritos. Al contrario, Él está diciéndoles, si tú eres maduro, tienes que llevar las flaquezas, ayudar al que está débil. Eso es la vida victoriosa en la iglesia. Ser de bendición, ser un puente para que la persona continúe su vida cristiana, no ser una piedra de tropiezo, ¿sí? Por mi actitud, por mi manera de vivir la vida cristiana. Ya vimos en capítulos anteriores, de mí depende si se blasfema o se glorifica el nombre de Dios. Yo no puedo decir soy cristiano y estoy viviendo de esta manera y de esta manera y de esta manera. La semana pasada, cuando hablamos con respecto a la carne y al espíritu, no puede ser posible que tú digas que eres cristiano y que eres espiritual y vivas y practiques todas las obras de la carne. Pudiera ser que en un momento, dijimos la semana pasada, pero no una práctica, porque dice el apóstol, los que practican esta clase de vida no heredarán el reino de Dios. Así que no te engañes, decíamos la semana pasada, no te engañes pensando que puedes vivir de una manera como tú quieras, como la vivías antes, y decir que eres cristiano, o eres o no eres, y eso te va a demandar Dios. Eso te va a decir cuando lleguemos ahí, Él nos va a demandar. ¿Por qué no vivimos esa vida victoriosa? ¿Por qué no vivimos esa libertad con la cual Él nos hizo libres? Amén. Así que, Señor, ayúdanos. Dice, versículo 4, cada uno, para ayudarnos en este problema que vimos atrás, cada uno debe examinar su propia conducta, su propia manera de vivir la vida cristiana. Si es buena, agrada a Dios
Y si es eso, puede sentirse satisfecho, pero no compararse con los demás. Si es maduro, hay que ayudar con el sobrepeso de los hermanos. Es todo lo contrario, ¿verdad? Así que yo tengo que examinar de qué manera estoy viviendo la vida cristiana. ¿De qué manera? Tengo que examinarme cada día. Así que cada uno someta a prueba su conducta, su manera de vivir. Y de hecho yo tengo que hacerlo todos los días. Si lo hago, Señor, ¿cómo terminé hoy este día? ¿Te agradé? ¿Hice lo correcto? ¿Me identifiqué? ¿Testifiqué de ti? ¿Te alabé? ¿Te adoré? ¿Todo lo que hice fue para darte a ti la honra y gloria? ¿O busqué yo mi gloria? ¿Busqué mi beneficio? Eso es bueno hacerlo cuando ya estás por terminar el día en tu casa. Someta cada uno su propia obra. Y entonces tendrá motivos de gloriarse, pero de uno mismo, no de los demás. No de los demás. Y esto lo encontramos en la palabra, especialmente los fariseos, que se creían los más super espirituales, vivían una vida doble. No agradaban al Señor como Él quería que le agradaran. Así que yo debo examinar mi propia conducta cada día. Tengo que examinar mi conducta cada día. Si es buena, si agrada a Dios. Así que yo me siento satisfecho porque agradé a Dios este día, pero no pensando que soy mejor que los demás. No pensando que soy mejor que los demás. Dice 1 Corintios 11:28. Mire lo que nos dice 1 Corintios 11:28. Dice, por tanto, pruébese, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Así, de esta manera, examinándonos. Pero ¿por qué esperar hasta que llegue la cena del Señor? Pero yo tengo que examinarme todos los días. No por esta fiesta maniosa que celebramos, sino todos los días. Yo tengo que probarme a mí mismo. Dice, pruébese cada uno si está en la fe. ¿Realmente viví hoy mi vida victoriosa? ¿O cómo la viví? Y cada uno sabe cómo vivió su vida victoriosa. Cada uno sabe cómo va a terminar el día. Con la telenovela, o con un estudio bíblico, o con alabanzas. Cada uno sabe cómo terminan los días cada día. Así que dice allí, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese, examínese de qué manera está viviendo la vida cristiana. Y esto nos va a ayudar, pues, para no decir y juzgar y cuestionar la vida de los demás hermanos que están llevando. No somos más espirituales los que venimos el viernes. Al contrario, somos los más necesitados que venimos el viernes, porque necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos que Él nos siga hablando, que Él nos dé la fuerza para seguir adelante. Estamos aquí no porque seamos tremendamente poderosos. Estamos aquí porque necesitamos adorar a nuestro Dios. Necesitamos pedirle a Él que siga obrando en nuestras vidas a cada momento, en donde quiera que nos envolvemos. Estamos aquí porque le necesitamos a Él, y que nos hable a través de su palabra y nos ayude en las situaciones que traemos en nuestra mente, en las decisiones que tenemos que tomar como familia personal y más como congregación. Ya terminamos casi el año. Ya llegó diciembre y sus posadas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué hicimos el año pasado? ¿Qué promesa elegimos a Dios en diciembre? Señor, este 2021, así va a ser mi vida. ¿Y fue real o se quedó en promesas? Bueno, tenemos parte toda de noviembre y todo diciembre para decir al Señor, Señor, otra vez aquí estoy. ¿Qué vamos a hacer como congregación? ¿Cuál será nuestra meta el próximo año? ¿Cuánto crecimos este año? ¿Cuánto crecimos este año como congregación? ¿Cuántas familias se agregaron este año? ¿Quién trajo una nueva familia? Se agregaron 2 cuando menos, hermano Lozano y hermano Vargas.
Pero ellos llegaron, nadie los trajo. ¿Sí? No fuimos por ellos. Pero, Señor, ¿qué vamos a hacer el próximo año? Dice que viene todavía más problemas con esta enfermedad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos quedaremos igual? ¿Nos resguardaremos o saldremos y diremos, Señor, tú eres el soberano? ¿Cuál será el propósito? ¿Cuántas familias queremos que se agreguen el próximo 2022? ¿Cuántas? Somos ya con la situación 20 familias. ¿Cuántas quiere usted para el próximo año que tengamos? ¿50? ¿100 familias? ¿Cuántas? ¿40? ¿50? ¿Qué va a poner usted? Trae una. Mire, ahí está. Entonces, cosas sencillas. Mire, tiene un año para traer una familia. Una familia. Un año. ¿Queremos ser 50 familias? Bueno, pues ahí está. Ahí está. Tenemos que sentarnos y decir, Señor, en tu nombre queremos hacer esto el próximo año. En tu nombre. Pero necesitamos a usted. Dios lo necesita a usted. Yo no puedo hacerlo solo. Ya por 30 y tantos años lo he hecho solo muchas veces. Y mira el resultado. No hemos llenado el propósito de Dios. Pero si usted se une, ya está pensando y orando a Dios de qué manera lo va a utilizar con sus dones, sus talentos, con su vida. Vamos a hacer en el nombre del Señor grandes cosas, porque Él es el Dios de las grandes cosas. A través de seres, a través de personas débiles, falta de fe muchas veces, pero con un deseo de ser usados por Dios. Y Él mira eso y toma el compromiso. Y tú dices, Señor, nada más dile, Señor, aquí estoy, úsame. Y Él te toma el compromiso y usa la vida tuya. Pues tienes que decirle, tenemos que decirle a Él. Amén. Lucas 18:11, mire lo que dice conforme a lo que decíamos ahorita de esta secta de los fariseos. Dice, el fariseo puesto en pie para que lo vieran, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué estaba diciendo ahí? Estaba su orgullo en todo su esplendor. Estaba haciendo todo lo contrario del versículo 4. No estaba confiando, no estaba sometiendo su obra, y estaba él gloriándose de que era mejor que ese pecador que estaba ahí en el templo. Él se puso de pie para que lo vieran y quizás hasta gritaba cuando estaba orando, pero pues, él no salió justificado, él no salió perdonado. Aquel hombre que dice que ni siquiera podía levantar los ojos, salió justificado. Así nosotros, ¿verdad? Estamos llamados para vivir una vida de servicio a nuestro Dios en la iglesia, la cual Él pagó, la cual Él dio su sangre por ella. Un fariseo, dice aquí, era un hombre injusto, inhumano. Así era. Un hombre injusto e inhumano. Último versículo dice, cada uno tiene que llevar su propia carga. Como decíamos ahorita, en el 2 es el sobrepeso que tenemos que ayudarnos a llevar, pero aquí habla de la carga que llevamos cada uno de nuestra vida, de nuestra conducta, y cuando menos esa hay que llevarla. ¿Sí? Cada uno va a llevar su propia carga. ¿Y qué dice? ¿Qué dice 1 Corintios 3:8? Dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno hacemos una obra, el que riega, el que siembra, pero Dios
es el que da el crecimiento. Y lo maravilloso es esto, que si tú siembras o tú riegas, cada uno dice va a recibir su recompensa de acuerdo a lo que haya hecho. Así que aquí no hay otra vez manera para gloriarse, porque es el tema, ¿verdad? Aquí no hay manera para sentirse orgulloso porque eres mejor que los demás. No, aquí el tema es tú que eres espiritual, tú que has probado problemas en tu vida, estás capacitado para ayudar a otros. Eso es lo maravilloso. Dios algunas veces te permite llegar a un problema, a una circunstancia, para que cuando tú tengas victoria puedas fortalecer, puedas animar, puedas ayudar a otros, considerándote que tú mismo llegaste a ese momento. Así que el apóstol dice a los de Galacia: ayúdense, sírvanse por amor, lleven las cargas los unos de los otros. ¿Sí? Lamentablemente no lo hacemos porque todos tenemos temor de que sepan cómo es mi vida, qué está pasando en mi vida, ¿no? Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a hacer esas cartas abiertas que dice el apóstol Pablo a los de Corinto. Cartas abiertas, escritas y leídas por todos. No hay que esconder, no hay nada que escondas. Y eso es maravilloso si llegara a pasar en nuestra vida como iglesia. Así que Señor, ayúdanos esta mañana a reflexionar que yo estoy aquí en este cuerpo local para ser de bendición, para llevar las cargas de mis hermanos que apenas empiezan y que las mías también las pueda compartir, ayudándonos y sirviéndonos unos a otros. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que esta mañana tú nos has dado, Dios eterno. Te agradecemos, Señor Jesucristo, porque confiamos y damos gracias porque a ti no se te pasa nada, Señor. Tú conoces la circunstancia y la situación que pasa en nuestras vidas y te damos gracias en esta mañana porque has hablado y sigues hablando a nuestra vida como iglesia. Así que, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos cambie esos conceptos, nos quite ese orgullo que quizá pudiéramos tener de que somos mejores o que no necesitamos a nadie más o que no queremos expresar lo que está pasando en nuestra vida. También es orgullo eso, Señor, no querer recibir ayuda. Así que, Padre, rogamos que tu Espíritu Santo derribe esas barreras que hay en nuestra vida como iglesia, en nuestra vida familiar, y que podamos de verdad vivir esa libertad que tú compraste para nosotros. Y sobre todo, como cuando nació tu iglesia allá en el libro de los Hechos, todos los días en el templo y en las casas oraban, se ayudaban, compartían necesidades y comían alimentos. Señor, queremos esa vida de la iglesia en nosotros y solamente tú puedes hacerlo. Así que aquí estamos, Señor, este grupo que tú has traído este día para que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros y podamos vivir esa realidad de la vida de la iglesia que tú planeaste. En Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias.